Misterios y realidades. Por el pastor Emer Chacón. Descubre los secretos e incógnitas ocultas en el Antiguo Testamento. Misterios del Antiguo Testamento. Bienvenidos a otra ocasión para estudiar la Escritura y responder los misterios del Antiguo Testamento. En esta ocasión estaremos leyendo textos escogidos de Génesis 6 al 9. Estos pasajes nos hablan acerca de un evento que es motivo de mucha discusión, de mucho estudio y de muchas preguntas. Estamos hablando acerca del diluvio del libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 6 los versos 1, vamos a leer el verso 1 y 2 y luego vamos a leer el verso 9, que nos van a dar el contexto y la clave para poder entender el resto del evento. Bien, dice entonces la Escritura: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Algo que debemos recordar en esta ocasión y que lo hemos mencionado cuando hemos estudiado otros pasajes es que la Escritura nos está hablando en una forma narrativa, nos está hablando de eventos, está hablando de realidades. Cuando habla de esas realidades, escoge algunos detalles y nos los presenta. Lo presenta de una forma artística, de una forma hermosa, de una forma literariamente hermosa, para tratar de captar nuestra atención y podernos enseñar algunas cosas. El texto, el verso número 1 de Génesis 6, nos habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos aquí es dos grandes grupos que han existido desde los mismos comienzos, desde la existencia de Caín y Abel, desde Adán y Eva, dos grandes grupos, un grupo que obedece a la voz de Dios y son llamados los hijos de Dios, y un grupo que solamente quiere hacer lo que bien le parece y seguir sus propios caminos, según ellos piensan, y son los hijos de los hombres. Es lo que nos está hablando aquí Génesis capítulo 6 y el verso número 1. Los hijos de Dios crecieron, se multiplicaron y empezaron a ver en aquellos que no seguían los caminos de Dios que sus hijas eran más hermosas. Eso lo tenemos todavía en el día de hoy. A menudo el pasto del vecino parece más verde, a menudo la esposa del vecino parece más hermosa y a menudo el vehículo del vecino parece más hermoso, y todas estas cosas llevan a envidia, a vanidad y lleva a una cantidad de problemas. En medio de ese escenario nos dice Génesis capítulo 6 y el verso 9 lo siguiente: Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo interesante de este texto es que nos está diciendo que no todo estaba perdido en este tiempo. Había mucha corrupción, había mucho mal, había mucha maldad. La maldad había llegado a un grado extremo y llegó esto a oídos de Dios. Y el Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre. Así que, como hoy en día el médico que ha hecho un juramento hipocrático de salvar la vida y de cuidar la vida hasta las últimas consecuencias, en ocasiones tiene que amputar un miembro, de esa misma forma Dios tuvo que, con mucho dolor en su corazón, realizar un procedimiento de amputación a nivel macro que la Biblia llama diluvio. Leemos un poco más en la Escritura, acá en los versos 13 en adelante del capítulo número 6. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Estamos hablando de un enorme bote
Ahí tenemos las dimensiones, 300 codos, estamos hablando de unos 150 metros de eslora. No nos vamos a meter en los detalles del diseño del arca, pero nos vamos a limitar a lo que fue la situación y el propósito de todas estas cosas. Nos dice el texto que la tierra se había llenado de maldad, que el pecado se había extendido de una manera impresionante, y en medio de esa situación Dios encuentra a un hombre justo que obedece su voluntad, que hace y cumple con su palabra y que está dispuesto a obedecerle. Dios le da instrucciones, le da órdenes de construir un bote en el cual los animales que existían en ese tiempo y que eran animales terrestres podían salvarse en ese bote. No podemos pensar y evaluar la realidad de aquel mundo de acuerdo a las condiciones que tenemos en nuestro mundo hoy en día. Era un mundo muy diferente, sumamente diferente. Nos dice el capítulo número 2 de Génesis que no llovía y que aparentemente los mares no eran tan extensos, pero aquí el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis nos habla de un diluvio que duró aproximadamente un año, a través del cual Dios destruyó el mundo de aquel entonces y las obras de la gente de aquel entonces, para que la cultura y la evidencia de la existencia de esas personas quedase oculta en lo profundo de la tierra, y sus tesoros y todas las herramientas y quién sabe qué tantas cosas toda aquella gente con tanta inteligencia pudo haber creado, construido y elaborado. Lo cierto es que Dios hizo una limpieza en el mundo y en el universo, una limpieza que fue dolorosa, una limpieza que fue dramática a través de un evento global que ha dejado sus huellas en la tierra. No tenemos tiempo para hablar de la columna estratigráfica, no tenemos tiempo para hablar de lo que son los fósiles, evidencia de la existencia de flora y fauna y criaturas que eran muy diferentes a quienes somos hoy en día. Pero en medio de toda esta situación, el Dios de amor introduce elementos de corrección y de esta forma el Génesis nos aclara otro de esos misterios. ¿Por qué el mundo es como es hoy en día? Si no llovía en aquel entonces, ¿por qué hoy en día tenemos huracanes y tenemos ciclones, tenemos terremotos y tenemos una cantidad de cosas? Pues todo eso es resultado de, en primer lugar, de un diluvio global que generó una dinámica de placas tectónicas, que generó una dinámica de un ciclo hidrológico, que generó una situación muy diferente a la que Dios había ideado al comienzo, y es lo que vemos nosotros hoy en día. Y una vez más, vemos a través de la Escritura que uno de los elementos claves y fundamentales que tenemos acá es la obediencia o no a la palabra de Dios. Es la obediencia o la desobediencia a la palabra de Dios la que trae bendición o trae maldición. El ser humano necesita entender, usted y yo necesitamos entender hoy en día que la diferencia entre una vida de felicidad o una vida de dolor y amargura está en obedecer o no la palabra de Dios. Noé fue obediente a la palabra de Dios y cosechó los resultados. Fue protegido, fue guardado y su familia con él. Las otras personas fueron desobedientes y lamentablemente tuvieron que ser destruidas. El Señor Jesús habla del diluvio y dice que en los días de la venida del hombre será semejante a los días de Noé. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo una proliferación de desobediencia, de maldad y de dolor, a través del cual la palabra de Dios es puesta a un lado y se ignora la voluntad de Dios. La Biblia nos ha enseñado que la respuesta y la clave para para la felicidad del ser humano en el presente es la obediencia a la palabra de Dios. Hemos visto cómo la lectura de la Escritura nos sigue aclarando los misterios del Antiguo Testamento.